Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad les muestro el avance de la mochila. Miren, voy en la vuelta número 22, ¿cierto? De la mochila, del diseño. A ver, tengo que contar, son 32 puntadas las que tengo que hacer. Me estoy guiando desde el patrón. Buenos días, Lucy Yolanda, ¿cómo está? O buenas tardes, ya prácticamente mediodía. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Sí, son 18 las que llevo, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, no, deben ser más. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Yo sabía que habían más, 32, 33 y 34. Entonces me voy al patrón y hice 34 puntadas en negro. ¿Cómo cuentan? Ustedes simplemente van a interpretar cada línea como una vuelta en la mochila. Cada línea es una vuelta en la mochila. Yo ya voy en la vuelta 22. Yo sé que es aquí, miren. Justamente donde estoy empezando, miren. Aquí donde estoy señalando. Y luego tengo que hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Hice 34 puntadas en negro, que son estas. Y luego estas en color piel, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntadas en color piel. Cambio de color, miren, yo hago el cambio de color de esta manera, suelto el negro y busco la hebra en color piel, lo llevo para abajo, miren, de todo, y lo llevo después para atrás, o sea, como para envolver todo esto, ¿sí? Y hago 24 puntadas en color piel. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Son 24, ¿sí? 24. Les voy a mostrar también la gasa, cómo la llevo avanzadita. $12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿cierto? Luego, este punto no lo termino, vengo y miro el patrón. Ok. 6 puntaditas en color negro. Miren, ya hice esto. Ahora vengo y hago 6 puntaditas en color negro.
Bueno, ya les comento varios detalles de esta mochila. Permítanme, yo termino aquí esta. Bueno, les voy a decir entonces, ya me quedé mucho tiempo en silencio y les voy a decir entonces lo que pasa. Aquí, miren, yo empecé el diseño acá, un diseño acá, tejí 75 puntadas, no, eran 75, 2, 4, 6, 8, 10, mejor dicho, voy a contar aquí. Bueno, les voy a decir algo, es que lo que pasa con este diseño es que nosotros no es necesario, digámoslo así, tener como una cantidad de puntos necesarias, exacta, porque como nosotros, este diseño es libre, este diseño se hace uno adelante y un diseño atrás, ¿sí? Está más que claro eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son diseños así, no es necesario tener una cantidad exacta de puntos, no, ustedes pueden tener 220, 240, 260, 180, bueno, eso no pasa nada, pero bueno, la pregunta que me hace, ¿cómo llama ella? Ella llama, vamos a leer el comentario porque
Bueno, estamos en el directo. Aquí. Ok, 6 personas. Ah, ok, para María, ¿cierto? No, María no. 78. Hola Andrés, bendiciones. Al iniciar voy a leer comentarios primero. Lucy Yolanda, Nurka Calderas, buenas tardes. María Griselda, Holguín, buenas tardes. Y Mirna. Alguien me preguntó que cuántas puntadas había de separación entre, o sea, entre esta figurita y esta figurita al comienzo, ¿sí? 3, 6, 9. Bueno, a mí me dio 77 puntos. Es decir, ustedes tejen un diseño, luego tejen 77 puntos, 77, vuelven y repiten el diseño y vuelven y tejen 77 puntos. Realmente eso no importa, niñas. Es que yo no sé por qué se complican tanto con un diseño de estos, porque realmente un diseño así, ustedes ubican uno acá y es más, se pueden ayudar con un hilo, ponen un hilo así de esta manera, lo mismo hacen acá. Aunque yo realmente sí conté, ¿cierto? Conté la separación para que fuera exacta de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces me dio 77, aunque me dijeron que son 78. Acá escribieron 78. ¿Quién fue? Norca Calderas colocó, gracias. Gracias para ella que puso el número y es 78. Pero como les digo, para realizar una mochila de estas no es necesario contar los puntos porque ustedes la pueden hacer de la cantidad de puntos que ustedes quieran. Para una mochila grande puede ser 240 puntos, 260. Bueno, realmente eso no afecta en nada. Bueno, sigo entonces. Les iba a mostrar también el fajón, cómo lo llevo. Miren, acá llevo la gasa. Así la llevo, miren, la llevo un poquito avanzada. Y la estoy tejiendo con esta aguja. Bueno, puede ser con una aguja de estas, ustedes pueden tejer con esta, pueden tejer con la de plástico, pueden tejer con una... bueno, hay muchas agujas para tejer las gasas. Bueno, voy a seguir entonces tejiendo. Bueno, sigo acá tejiendo la mochila. Estamos en la vuelta 22 del patrón. Otro aspecto muy importante es la base. Yo la base la expliqué. Hice 2, 3 directos donde expliqué la base completamente desde el comienzo, punto por punto. Les fui indicando dónde poner los aumentos. Entonces los videos en vivo están disponibles para que ustedes los puedan ver una y otra vez, ¿sí? Pueden pausar, pueden ir tejiendo, pueden ir mirando cómo puse los aumentos. O sea, ustedes después de que ustedes tengan la base, es simplemente subir la explicación de la subida, también se las expliqué, se las enseñé en otro directo, ¿cierto? Les enseñé así más o menos unas 4 vuelticas de subida y ya es simplemente guiarnos del patrón, ir mirando las puntadas e ir haciendo los cambios de color. Todo eso se los expliqué, pero primordial la base. Ustedes con la base ya lista es simplemente seguir los pasos hasta la vuelta 3 o 4 que les indiqué y ir avanzando hasta tener el diseño completo. A mí todavía me faltan muchas vueltas. Bueno, pero aquí estamos. Entonces todo lo he explicado, todo. También les voy a enseñar a hacer los ojales para los que no sepan hacer los ojales, la decoración moras, eso también, pero todavía me faltan muchas vueltas. Vuelta 22. Estamos en la vuelta número 22 del patrón. Como yo ya empecé la vuelta 22, entonces esto que acabo de hacer, está la vuelta 22, esta. ¿Cierto? Esta.
Entonces, esto que hice acá lo voy a repetir en la otra figura. Buen día, Rosa María Durán. ¿Cómo está? Mirna, Marisabel. Saludos para todas las personas que están en el directo. Muchas gracias. Voy a darle entonces al tejido. De todas maneras, voy a dejar los enlaces en la descripción de este video, de este directo. Ahí voy a dejar los links de los en vivos ya pasados, donde les enseñé a comenzar esta base. Bueno, gracias por la pregunta, Nelcy Rodríguez. Dice, hola profe, soy de Colombia, vivo en Ibagué, yo lo quiero hacer, pero es la primera vez que estoy en el en vivo, ¿cómo consigo las primeras clases? Bueno, voy a dejar los enlaces en la descripción, miren, acá, voy a estarlos dejando. La descripción es esto, ¿cierto? Entonces yo más adelante pongo los links acá, los pego, los pongo aquí y ahí van a encontrar los links. Por ejemplo, les voy a mostrar un video donde estoy dejando los enlaces, miren, aquí en este directo pasado. Entonces ustedes se van, miren, donde dice más. Miren, aquí dejé los enlaces, miren, de todos los directos que han pasado, que he hecho, ¿cierto? Entonces a esto me refiero con la descripción. En la descripción de este video donde estamos, voy a dejar esos enlaces a esas clases. Entonces cambio de color, miren, voy a hacer cambio de color, cambio a negro, lo llevo para atrás, cierro con negro y voy a tejer todos estos puntos, son 34 en color negro. Entonces vengo acá y tejo 34 puntadas en ese color. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. De hecho son 32, ¿cierto? Creo que les dije 34, pero son 32. Ese hilo es completamente en acrílico, ese hilo Miratex. Eso es en 2 hebras, Miratex en 2 hebras. Puede usar, si no encuentra el Miratex o crochet normal, busca el coral, que es muy parecido al crochet Miratex. Entonces el coral, o en su defecto, o de pronto ya como, para mí como última opción, el macramé. Hilo macramé o hilo guajiro, ¿sí? María Isabel o Marisabel, le dice Marisabel. Ok, Marisabel. Mira, hilo guajiro, macramé. Bueno, en algunas partes les dicen macramé, en otras partes les dicen guajiro, pero ese hilo es más grueso. Yo les había dicho que 34. Ah, es que la figurita empieza desde acá. Bueno, miren, la figurita empieza a 2 puntos acá. Entonces ahí me equivoqué, suelto. Y es desde acá. Bueno, menos mal me di cuenta a tiempo del error, miren. Entonces ahí cambio de color a negro y hago las 34 puntadas que me pide el patrón, o mirando ya la figurita que ya tengo hecha de esa misma vuelta, miren. Entonces lo que les decía, el diseño empieza desde acá, las puntadas, ¿cierto? Desde acá y me voy hasta allá, 34. Pues yo de hecho no las voy a contar porque como ya la otra figurita que hice, sé que son 34, entonces me debe casar hasta llegar acá. La figurita debe llegar hasta acá, ¿cierto? Les muestro, miren. Dejo todos estos puntos en negro y debe coincidir con esto. O pueden probar también con el hilo artesano, también para si de pronto no encuentran el Miratex. Hola, Yarcelia Fuentes Pineda, bienvenida. Dice Marisabel, es que aquí no existen esos, hermosa. Voy a ver si voy a hacerla, está hermosa. Si voy para hacerla, está hermosa.
Recuerden que es un motivo de Mafalda, ¿sí? El patrón lo he dejado en la pestaña de comunidad, el patrón del cuerpo. Y la gasa también la enseñé a hacer, la enseñé a empezar, cómo comenzar, con cuántos cordones. Miren, esta es de 32 cordones, 8 por cada color. Miren, esta va a ser la gasa que voy a emplear para esta mochila. Entonces yo después de que termine, miren, ya le he avanzado también bastante, pero de todas formas me falta. Aquí llevo como 70 centímetros y son 110, o sea que todavía tengo trabajito para terminarla. Entonces una vez que yo la termine, yo obviamente voy a proceder a coserla de la parte del derecho. O sea, el derecho debe quedar para afuera. Este es el derecho, miren. Y obviamente este es el revés, aunque hay personas que la pegan así, pero no me gusta. O sea, esto debe quedar afuera, la parte del derecho. Y obviamente he dejado unos flecos como decoración, ¿cierto? Unos flecos decorativos. A mí me gusta la mochila así. Le voy a hacer también un llaverito, le quiero hacer un cordón, un llavero como de 3 esferas, el que yo siempre he mostrado en el canal. Un llavero de 3 esferas. Entonces, pero eso va a ser con calma, ¿cierto? Yo, de todas formas, esta mochila la tengo que entregar, miren. ¿Con qué aguja tejo yo los cordones? La gasa, con esta. Una rápida demostración, miren, ¿yo qué hago? Vamos a suponer que ya montamos los cordones, ¿cierto? Ponen 8, 8, 8 y 8. 8 blancos, 8 en color marrón, 8 negros y 8 en color rojo. Entonces, primer paso, el cordón de la derecha, este va a atravesar estos cordones a la izquierda. Entonces, ¿yo qué hago? Primero paso la aguja. Primero paso la aguja por los cordones que voy a atravesar. Miren, entonces uno por uno, tomando un solo grupito, ¿cierto? Miren, la dejo hasta ahí. El ojal debe llegar hasta acá. Entonces lo paso, pongo el cordón en el agujero, miren ahí. En el ojal paso, ¿cierto? Miren, él debe quedar así. Una vez que esté ahí, simplemente tiramos de la aguja hacia la izquierda. Así. ¿Cierto? Acomodamos los cordones que el borde, tratar de que el borde quede recto. ¿Cierto? Paso número 2. El hilo negro, el primerito, se va a ir a la derecha. Y entonces el cordón debe salir acá, ¿cierto? Cruzando acá, miren, aquí debe salir el cordón. Entonces atravieso cada uno de los cordones, miren, con la aguja. Esto es un recorderis o una, digámosle de esta manera, porque la clase ya la había dictado, ya la había hecho. Miren, paso la aguja, tomo el cordón que voy a emplear, y tiro la aguja hacia la derecha, porque el cordón debe salir a la derecha, miren, ¿cierto? Entonces se fijan, miren, así van acomodando sus cordones, que quede bien organizadito. Miren, ustedes van acomodando los cordones, miren cómo debe ir quedando la gasa, ¿cierto? Es un estilo de espigas de 32 cordones. La pueden hacer de 36, mejor dicho, múltiplos de 4. 36, 40, 44, 48, 52, 36. Pero ya creo que con 40 es más que suficiente, queda bastante ancha. No hay que exagerar tampoco, ya de 40 es muy ancha. Paso número 3, miren, el cordón, el primerito, marrón, va
cruzar todos estos cordones a la izquierda, ¿cierto? Tomo mi aguja, primero que todo, y voy pasando por los cordones, porque por ahí va a pasar el cordón marrón, ¿cierto? Entonces primero paso la aguja de izquierda a derecha hasta ahí, miren, paso el ojal. Muy importante que el ojal quede acá, aquí y acá, bueno, a este lado y no a este, miren acá. Tomo el cordón que voy a atravesar o que voy a usar, lo pongo en el ojal de la aguja. Miren qué fácil. Y simplemente tiro de la aguja hacia la izquierda, miren. Y también pasa muy fácil. Miren cómo va saliendo el cordón. Y ajustamos. Ajustamos, acomodamos, con lo que les digo, los bordes que queden prolijos. Miren los bordes. Ahora, paso número 4, el rojo, va a ir a la derecha. Entonces, va a atravesar estos cordones a la derecha, el rojo, primer rojo de la izquierda, Entonces, paso la aguja por cada uno de los cordones hacia la derecha, hacia la izquierda, quiero decir hacia la izquierda. Izquierda, miren, uno por uno. Y ahí debe salir el cordón, la aguja. Y después paso el cordón por el ojal y jalo hacia la derecha. Miren así. Y ahí pasa el cordón. Obviamente yo no puedo dejar el tejido así, yo debo acomodarlo para que termine de ajustarse el tejido, miren. Y estos 4 pasos los van a repetir hasta obtener el largo deseado. Bueno, esto es les estaba recordando simplemente el tejido, miren cómo va quedando. Y ahora sigo entonces, miren, derecho, revés. ¿Sí ven la diferencia? Derecho, revés. Bueno, voy entonces a traer mi tejido, mi mochila, y sigo tejiendo la mochila. Una vez que llegue a donde debo llegar, aquí, miren, a estos 2 puntos, yo cambio de color. Una vez que llegue ahí, miren, ahí, 1 y 2. Cambio de color y tejo hasta llegar acá, a estos 4 puntos.
Lo que les he dicho, no se deben ver los hilos alma. Entonces, cuando se ve un color, miren, acá se ve el negro, ¿cierto? No es mucho. Puede que para algunos sea exagerado, pero pues a mí sí me gusta que no se me vea esto. Entonces, puede que para algunos sea muy exagerado lo que yo hago. Muy, digámoslo así, dicen que de pronto no es para tanto, pero a mí sí me gusta que no se vea eso. Miren, entonces yo voy jalando y miren, ahí disimula un poco más cuando voy jalando el hilo. Entonces recuerden, me voy a ir yendo hasta acá, hasta estos 4 puntos con el color piel. Pueden emplear, de hecho, un color rosa pálido también para la piel de la muñeca. Ya estamos en la carita, miren, en el rostro, el moño, el vestido, la mano, la manito, las piernas y los zapatitos. El vestido de la Mafalda tiene estas puntitas, estos puntitos en color negro. El vestido lo pueden hacer en otro color, si a lo mejor no les gusta el rojo, lo pueden hacer, qué sé yo, en verde, en azul cielo. Lo pueden también hacer en otros colores. Yo la hice también en fucsia, la he hecho en fucsia, el vestido. Y en vez de usar el color piel, usé el color rosa pálido. Entonces no se puede, no es, o sea, digámoslo así, pueden buscar o pueden encontrar más opciones para hacer los tejidos, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser en estos colores o no es obligatorio hacerlos en los mismos colores, pero sí, bueno, si los pueden hacer o si los quieren hacer en este color, pues también lo pueden hacer sin ningún problema. Cada uno tiene su elección. Y de hecho, si no quieren que esto quede negro, por ejemplo, las líneas, lo pueden hacer en marrón, ¿cierto? En vez de utilizar negro, pueden emplear un marrón oscuro, bien oscuro. Y pueden usar otro tono de base. Puede ser un gris, puede ser un beige, puede ser un amarillo. Bueno, ustedes ya es también elección de ustedes, a gusto de cada uno de ustedes. Voy a ver si voy para hacerla. Esto ya lo había leído, ¿cierto? Ya de envío. Ok, seguimos. Seguimos hasta la vuelta número 23. Esta mochila es para el 9. ¿Ustedes creen que sí la pueda terminar para el 9? ¿Qué opinan ustedes? Dejen en los comentarios ahí si creen que yo puedo tejerla antes del 9 o el 9. Precisamente es para el 9. Bueno, no es el 9 exactamente, sino un día después, o sea, el 10. Pero el 9 ya debe estar lista. Porque el día 10 en la mañana debo entregarla. Miren, una vez que hagamos estos punticos, tejemos 6 puntaditas en color negro en la vuelta número 22 para finalizar esta parte. Entonces 4, que es la parte como del cabello, 5, 6, miren, ya estamos en la parte del cabello, el rostro, la boquita, el moño, las manitos y bueno, ahí se va viendo la figurita. Cada vez más, cada vez que avanzan una vuelta, se va viendo más. Tomo entonces el marrón, porque voy a hacer cambio de color y si se fijan, no he cerrado el punto negro. Ahí está todavía, miren. Pero tengo que cerrarlo para hacer cambio de color, pero con el marrón. Ahora sí, me voy a ir yendo hasta el otro extremo de la... Voy a ir ubicando así para que se vea en cámara lo que estoy tejiendo. El cuerpo de la mochila tiene patrón, sí. El cuerpo de la mochila tiene patrón. No sé si ustedes me sigan en Facebook. En Facebook yo he dejado el patrón, pero claro está que en la pestaña de comunidad, esto sí me gusta mostrarlo muchas veces porque no quiero que haya, o sea, que no haya inconformismo por parte de ustedes porque yo todo lo comparto, los patrones, trucos, tips, los comparto. Les muestro, miren el patrón, ¿dónde lo tengo? Miren, la pestaña, esto es en YouTube, miren.
Miren, les voy a mostrar esta comunidad, esta listas de reproducción en vivo, videos cortos, videos y página principal. Ustedes se van a dirigir donde dice comunidad, ¿cierto? Ahí. En esta pestañita de comunidad van a encontrar todos los patrones y fotos de lo que estoy haciendo. Miren, fotos de la mochila y más abajito está el patrón, ¿cierto? Aquí yo dejé el patrón, miren, de la Mafalda, miren, completico, vean. Entonces, dejen en los comentarios si entendieron o no cómo encontrar el patrón en el canal. Miren, entonces ustedes nuevamente se posicionan en el canal y van a buscar comunidad. Miren lo que yo les decía, lo de los directos, miren, yo les enseñé a hacer la gasa, cómo poner los cordones, ¿cierto? Miren, cómo iniciar la gasa. Todo se los enseñé, miren, en la pestaña de en vivo. Y en la pestaña de comunidad dejo el patrón. Está el patrón, miren. Completico. Entonces ustedes toman una captura de pantalla. Yo toco los dos botones al mismo tiempo y se toma la captura de pantalla. Entonces esta imagen queda guardada en el teléfono. Hay otros teléfonos inteligentes que hacen esto, miren. Le hacemos así a la pantalla con los 3 dedos hacia abajo y toma la captura de pantalla, ¿cierto? Entonces queda guardado. Entonces esta mochila es para el día 9. Es un pedido, tengo que terminarla, por eso estoy corriendo con ella, porque ya el día se me viene, se me está acercando el día 9. Entonces creo que cae el martes, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces ese día debo entregarla inmediatamente. Mucha gente me dice, Andrés, pero usted ¿por qué no hace un solo video? La gente muchas veces he recibido comentarios, he recibido críticas como todo y me dicen, Andrés, ¿por qué no hago un video completo, completico del cuerpo de la mochila, Entonces es imposible hacer un video completo donde explico vuelta por vuelta. Por eso me toca hacerlo por partes e ir mostrando avances por partes, porque obviamente es mucho trabajo. Una sola mochila lleva mucho trabajo. Entonces sí digo, pido, digámoslo así, paciencia, mucha paciencia, porque esto no es inflar globos, esto no es como inflar globos, que ya es simplemente echarle aire y listo, queda el globo inflado, no. Esto ya es mucho trabajo, entonces vuelta por vuelta, me queda imposible explicarlo en un solo video. La gente se me queja mucho de que porque yo no hago los videos donde explico vuelta por vuelta. Entonces, sinceramente, es imposible hacer un video en el cual yo haga vuelta por vuelta. O sea, se me irían muchísimas horas. Ustedes se imaginan un video de 15 o 20 horas. O sea, realmente, ¿quién va a ver un video de 15 o 20 horas? No sé ustedes qué piensen. Ustedes lo verían, un video de 15 o 20 horas seguidas. Porque realmente hacer una mochila se lleva varios días, varias horas. Y eso que no es solamente eso, no es solamente tejerle la mochila, es tejer la gasa también, el fajón, miren, es tejer el fajón también. O sea que lleva un solo proyecto, lleva mucho tiempo. Entonces pido mucha paciencia por parte de ustedes porque me están exigiendo que haga un video donde explique
la mochila vuelta por vuelta en uno solo, en un solo video. Entonces ahí les dejo la inquietud a ustedes, ¿qué piensan? Bueno, he doblado el tejido de esta manera porque es más cómodo. Miren, yo simplemente doblé el plato de esta manera. Y es más cómodo tejer así. Para mí es más cómodo. Entonces yo simplemente voy tejiendo hasta llegar a la vuelta 23. Estamos finalizando la 22. La otra vez alguien me decía, Andrés, yo quiero que usted haga un video donde explique vuelta por vuelta en un solo video. O sea, un solo video donde explique vuelta por vuelta. O sea, digámoslo así, es algo inimaginable. Uno va a hacer un video donde explique vuelta por vuelta. O sea, no. Realmente no sé cómo haría uno para hacer un video de esa magnitud, porque son muchos puntos. O sea, pido comprensión a ustedes porque me piden eso. No, realmente me queda imposible grabar un video así. Por eso me toca hacerlo por partes, porque no solamente es la mochila, sino que es el fajón, la gasa. También es las borlas, la decoración, las moras. En Facebook, tengo una página de Facebook, me pueden encontrar como Tejeguay con Andrés Rodas, así como estoy aquí en Facebook. Y ahí he publicado varios patrones. Y en Instagram también, tengo también Instagram por si desean seguirme en las redes sociales, muchas gracias. Ahí hay también muchos trabajos de mochilas que he realizado a través de los años y el tiempo en general. Bueno, seguimos aquí con la vuelta 22, todavía no la termino. Hay que cuidar mucho que no se me vaya a cerrar el tejido. Y he doblado la mochila así pues para poder grabar mejor porque ya está muy alta, ya va más avanzada la mochila. Y bueno, aquí todavía estoy con esta. Y de a poquito vamos a ir tejiendo. Yo simplemente estoy mostrando avances de la mochila, siguiendo el patrón. Bueno, también ya prácticamente vamos a llegar a 14K, 14.000 suscriptores. Muchas gracias también por el apoyo y a todas esas personas que siempre dejan sus comentarios. Unos comentarios muy motivacionales. Son unos mensajes muy bonitos. Aunque también no falta el que critica. Entonces, de todo hay, ¿cierto? Críticas, hay de todo. En las redes sociales hay de todo, pero nada, ustedes sigan adelante, no se desanimen. Y si quieren abrir un canal de YouTube, también lo pueden hacer. Pensando, obviamente, en monetizarlo, ¿cierto? El canal de YouTube ustedes lo pueden monetizar también. Hay una amiguita que ya empezó con su canal y ya lleva 1000 suscriptores, o sea que ya está próxima a monetizar. Entonces, pero ella tomó la decisión de hacerlo, ¿sí? Entonces la decisión ustedes la toman, si quieren o no quieren, si la enseñanza es lo suyo o si no lo es. Entonces hay una amiga, se llama Diana Izquierdo de Bull Creations, que tiene el canal y bueno, yo creo que está próxima a monetizar, todavía no le he preguntado, pero está cumpliendo con los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? 1000 suscriptores como mínimo y 4000 horas de reproducción para monetizar su canal. O sea, me refiero a horas de reproducción o 240.000 minutos. ¿Son qué? Ustedes deben de grabar videos que tengan una duración mayor a 15 minutos para que al momento de que su canal esté monetizado, ustedes
ustedes pues les puedan poner anuncios a sus videos y eso es lo que le genera a usted ingreso, los anuncios que cada uno de sus videos tiene. A ver, vamos a mirar. Bueno, no han vuelto a comentar. 6. Darío Velázquez, un saludito para él también. Para Darío Velázquez. 6. Bueno, entonces voy a mirar el patrón. Me toca ir mirando el patrón. 1, 2, ok, 3. Entonces miren, acá vuelta 23. 1, 2, 3. Ok, entonces me corro 2 punticos. Me tengo que correr 2 punticos y son 2, 4, 6. Empiezo con 2, 4, 6, 8, 10, 12. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 puntadas en color negro. Me vengo para acá y hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces 34 puntadas en color negro. Voy a parar 2 punticos antes de llegar a la parte del negro. Miren ahí, 2 punticos. Dejo el último en marrón. Cambio de color. Tomo el negro y lo llevo para atrás. Y hago a partir de ahí 34 puntos. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a ir sacando hilo negro porque me pide. Llevo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se fijan, miren cómo va quedando. Entonces 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Miren, 34 puntadas en color negro. Nuevamente cambio de color, es decir, dejo el último punto negro sin terminarlo. Ahí está, miren, ahí claramente se ve, miren. Entonces cada vez que hago un cambio de color, repito lo mismo, suelto el color con el que estaba trabajando, busco la hebra o el color con el que voy a trabajar, lo llevo para atrás, miren, atrás. Y a partir de ahí voy a empezar a hacer 24 puntadas en color piel. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
¿cierto? Miren cómo me va quedando, llevo 19 y recuerden, yo abro mi bolso, lo abro y vuelvo y volteo. Esto me debe quedar en la esquina, a la derecha, miren, en la esquina parte derecha. No necesariamente tiene que quedar muy pegado, pero lo van corriendo, ¿cierto? Entonces debe quedar a la derecha, derecha, izquierda, derecha. Entonces 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿cierto? Entonces ahí voy a parar, miro el diseño, patrón, 3, 4, 3. Entonces vuelta 24, miren, acá hice estas 24 puntaditas en piel, ahí donde les estoy señalando con la uña, miren esto, 24 puntaditas en color piel, y luego vengo, miren acá, 24 en piel y termino con 6. Termino con 6 puntaditas en negro, 2, 4, 6. Entonces 2, 4, 6. Tres, 4, 5, 6, ¿cierto? 6 puntaditas en color negro. Y ahora sí, simplemente voy a cambiar de color a marrón. Miren, ya terminamos el primer diseño de la vuelta número 23. Cierro con marrón y me voy yendo entonces hasta el otro lado para hacer exactamente todas las puntaditas que acabamos de hacer en la otra figurita, en esta, ¿cierto? Voy a mirar porque a veces hacen comentarios y no los alcanzo a leer en el directo. Ah, ok, listo, no han vuelto a comentar. Bueno, ahora sí, seguimos en lo que estamos, en el trabajo. Seguimos, miren, entonces me voy hasta el otro lado con el color marrón. Realmente yo esta mochila ya la hubiesen terminado, pero como digámoslo así, me he relajado un poco. Me relajo, entonces a veces como que no tejo, pero realmente ya me toca sí o sí darle porque es para el 9. Es un pedido, entonces tengo que entregarlo el 9. Entonces aquí voy tejiendo punto por punto. Esta mochila está quedando de 21 centímetros de base, ya quedó así de ancha. Vamos a ver de cuánto me queda en alto, ¿cierto? En altura. Vamos a ver de cuánto me queda la mochila ya cuando la tenga terminada. Le quiero hacer un llaverito también, le quiero hacer los pompones.
Después de después de esta se viene otro pedido. De hecho ya me lo hicieron, un pedido, y esa va a ser en color beige con unos rombos. Nuevamente, miren, cuando ya quiera, miren, termino ahí y simplemente pongo mi mochila, la abro. De esta manera la abro. La voy abriendo y eso debe quedar a la derecha. O sea, donde voy, el tejido, miren cómo me va quedando de hermoso el tejido. Y esto debe quedar acá. Retomo, pongo mi aguja, tomo mi hilo y voy tejiendo punto por punto, miren. Sin volarme ni un solo punto. Tengo que tejerlos completamente todos. Me vengo hasta la próxima figurita de la vuelta 23. Y recuerden que vamos a empezar con 34 puntos en color negro, luego 24 en color marrón, en negro, perdón, y luego 6 puntaditas en color negro. Entonces esta vuelta es mucho más fácil porque no tiene ya tanta. Yo todavía no puedo quitar el color blanco, si bien no lo estoy empleando en este momento, miren. Si bien no lo puedo cortar, como les estaba comentando, el hilo blanco no lo estoy empleando. Miren, desde acá abajo no lo estoy empleando, pero ya prácticamente voy a acercarme a la parte de los ojos. Entonces, por esa razón no lo he cortado. Una vez que yo haga los ojos del rostro, pues de la muñequita como tal, los ojitos, ahí sí puedo cortar ese hilo, pero por ahora no lo voy a cortar, ¿sí? Porque si bien me dicen, Andrés, pero está gastando material, no, resulta que yo los voy a dejar porque ya prácticamente voy a empezar. En unas 2 o 3 vueltas empiezo los ojos, entonces no puedo cortarlos todavía, no puedo cortar ese hilo todavía. El color piel también se me ve un poquito, entonces voy jalando suavecito para acomodar. Miren cómo me va quedando y es más breve y el tejido queda gruesito por el cordón. Es el cordoncito que estoy empleando, miren este. Hola Noralba Sotelo, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está Noralba? Sigo entonces por acá entonces 2 puntos antes de llegar a la parte del negro, voy a empezar a tejer con negro, ¿cierto? 2 punticos antes de llegar, miren acá, voy a empezar. Voy a empezar a hacer la parte o el tejido en color negro, que es la parte del cabello o del pelito de la mafalda. Entonces ahí miren, como les decía, 2 puntos antes de llegar acá, miren, voy a empezar. Y desde ahí voy a empezar a tejer 34 puntos en color negro. 34 puntos. Entonces cierro con negro. Empiezo, miren, 1, 2, 3. Bueno, el viento me está moviendo demasiado la cámara, discúlpenme, por favor. Ok, ahí está listo, quietica la cámara. Eso espero que se quede así. Y sigo haciendo las 34 puntadas, como les dije, en color negro. Entonces 5,
Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Se fijan, miren, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Dejo ese punto sin terminar, voy a revisar de todas formas. Perfecto, miren, 34 como esta, miren, 34. Cambio de color a el color piel, lo llevo para atrás y hago las 24 puntadas en este color. Entonces yo voy a ir moviendo 1, 2. Voy a ir moviendo la mochila porque recuerden, esta parte me gusta que quede aquí. Entonces yo abro la mochila. Sé que puede ser muy engorroso, pero hay que hacerlo. Y más si estamos grabando, pues yo lo hago porque quiero que se vea. Porque si yo dejo así ya queda ya es muy complicado el tema de la visión, ¿cierto? No se va a ver para ustedes. El video no lo van a poder ver. Entonces me toca moverlo, ¿cierto? Me toca mover el tejido de esta manera. Miren, yo doblo el plato y así. Voy a soltar un poquito estos hilos, miren, aunque no están tan enredados, no están muy enredados, pero de todas formas sí me gusta que se mantengan firmes o estiraditos más bien, miren. Que quede así sueltico, miren, así me gusta que quede. Hola Marta Salazar, buenos días. ¿Cómo está? Norca Calderas, Andrés, ¿cuántos años tiene? Tengo aproximadamente 3 años tejiendo, 4 años porque yo empecé en el 2019. Yo asistí a unas clases presenciales con una indígena. Por cierto, un saludito para Isabel, que fue la que Isabel González, que fue la persona que me instruyó en el tejido de las mochilas. Entonces, muchas gracias a ella aprendí. Llevo 4 años, desde el 2019, tejiendo mochilas, pero antes yo tejía mucho a palitos, a 2 agujas. Yo tejía antes, pero no esta clase de tejidos. Me enamoré, ¿cierto? Me enamoré. Me gusta mucho tejer esto, porque ahí uno explora la creatividad. Me gusta porque uno puede ser más creativo, puede combinar colores. Entonces esto me gusta mucho, el tejido de las mochilas. Entonces recuerden, 34 puntadas en color negro ya las tejí. Ahora me vengo con 24 puntadas en color piel. Entonces 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parando a los 24 puntos, paro. Hay que parar ahí porque el patrón me indica que teja 24 puntos en color piel, que está la vuelta 23, y después cierro con negro para empezar a hacer la parte del cabello. Entonces son 6 puntaditas, miren, cierro con negro,
y hago 6 puntaditas en este color. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto. Ahí ya tengo las 6 puntaditas, miren que es esto. Y ahora finalizamos o cerramos con el marrón y nos vamos tejiendo hasta el otro lado para empezar la vuelta 24. ¿Cierto? Entonces me voy yendo hasta el otro lado con el color marrón para hacer empezar la vuelta 24. Bueno, cuando me pongo en directo, ahí sí me pongo las pilas porque ahí sí corro, ahí sí muevo el culito como dicen por ahí. Entonces, o sea, no es una grosería, no vayan a pensar que es una grosería, pero es una forma coloquial de decir las cosas aquí en mi país, en Colombia. Cuando decimos mover el culo significa trabajar, ¿cierto? Hacerle. Entonces, cuando estoy en directo me gusta mucho porque ahí sí me pongo las pilas y ustedes se dan cuenta que avanzo más rapidito. Me esfuerzo por dar lo más, lo mejor de mí para terminar la mochila, para ir avanzando en las vueltas, quiero decir, pero no lo vayan a tomar como una grosería, no, ni más faltaba, simplemente es una forma coloquial, como les dije, de expresar algo sin decir, sin que suene vulgar, ¿cierto? Porque mucha gente se aterra por lo que digo, pero pues es una forma coloquial de decirlo. En Colombia hablamos así, o mueva el culo, muévalo, muévalo, o sea, significa hágale pues, muévase, trabaje, mueva las manitos. Entonces, cuando estoy en directo me gusta exigirme porque ahí sí me toca hacer vuelta a vuelta. Entonces, estamos en la vuelta. ¿Qué vuelta les dije yo? 23. ¿Cierto? 23. Ay, niño, ¿qué estoy pensando? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vuelta 23, perfecto. Después la 24, ok. Vamos a acercarnos a la 24. 24, 25. 24, luego la 25. Creo que hago 2 o 3 vueltas más. Entonces, como les digo, yo abro. Me gusta que esto quede a la derecha. Entonces, abro mi mochila. Normal, la abro. Mire cómo me va quedando. Ah, aprovecho y voy aplanando las paredes de la mochila. Miren cómo va quedando por dentro. Miren, muy bien elaborada, tejida. Y voy acomodando mi tejido. Entonces, así me debe ir quedando la mochila. A ver, así sí se ve mejor. Lo que les digo, miren, si yo grabo de esta manera ya va a complicarse mucho el tema de la visión, de la visualización. Entonces yo doblo el plato acá. Por esta razón más que todo lo hago para que puedan ver ustedes el tejido. Entonces, como les digo, les he dicho, esto debe quedar acá a la derecha para irme yendo. Entonces, una vez que yo llegue por acá, vuelvo y hago el proceso de ir moviendo. Bueno, 6 personas, muchas gracias.
Bueno, necesito avanzar entonces para terminar la vuelta 23, empezar la 24 y mostrarles el procedimiento que voy a ir. Yo realmente, como les he dicho, he sido sincero con ustedes en estas clases. Yo solamente estoy mostrando avances del cuerpo, ¿cierto? Estoy mostrando avances del cuerpo, pero no estoy explicando vuelta por vuelta como tal, ¿no? Para que pronto no vayan a decir, es que Andrés no explicó, es que yo desde un comienzo les dije, la base sí la enseñé a hacer completamente. De esto sí puedo tener certeza de que les enseñé a hacer la base muy bien en 2 videos, en 2 directos. Entonces aquí yo simplemente estoy leyendo el patrón hacia arriba, ya es tejer recto. La altura ustedes también la van a determinar. Lo van a hacer a su elección. Van a tejer a elección su altura de mochila. Pero como esta es una base bastante amplia de 21 centímetros, entonces yo por lo menos debo tejer 25 centímetros de alto. O sea, al tamaño de la base, que son 21, le voy a agregar 4 centímetros de más para determinar la altura. La altura de la mochila, ¿sí? De todas formas, yo les voy mostrando cómo me va quedando y ustedes se van a ir haciendo una idea. Entonces, miren, yo sé que llegando a 2 puntos, porque acabo de ver el patrón, les voy a mostrar 2 puntos antes, debo parar. Entonces, ahí miren, 2 puntos, debo parar porque voy a hacer cambio de color. Entonces, miro el patrón, voy a mostrar el patrón. Uy, este celular está re caliente, re caliente. Entonces, miren, le voy a quitar el forro porque está muy caliente este celular. No quiero que se me queme, por supuesto. Está demasiado caliente. Bueno, entonces, ahora, de hecho en Colombia está haciendo bastante calor a esta hora. Entonces, miren, ya vamos a empezar la nariz. ¿Se fijan? Miren, la nariz. Vamos a empezar esta vuelta donde empieza la nariz. Entonces, como les decía anteriormente, hace un rato les decía que por eso no cortaba el blanco, porque miren, a pesar de que dejé de tejer blanco desde acá abajo, miren, ya prácticamente estamos por aquí, miren, estamos acá, entonces me queda 1, 2, en 2 vueltas más empiezo a hacer la parte de los ojos, ¿cierto? Algo que voy a hacer también con los moños es bajarlos un poco porque ya la mochila me está quedando, o sea, me queda alta, muy alta. Si yo tejo todo el diseño y adicional con cordón, me va a quedar demasiado, me va a quedar enorme la mochila. Entonces yo voy a cortar 3 vueltas, es decir, voy a bajar 3 vueltas los moños para empezarlo a hacer desde por acá, porque sé que si lo hago completo con cordón, me va a quedar grande. Enorme me va a quedar la mochila. Entonces por esta razón voy a cortar 3 vueltas. Entonces yo miro que estamos en la parte justo de la naricita, entonces en esa vuelta, miren, yo me voy linealmente hacia la derecha. Entonces empiezo, miren acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 puntadas en color negro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntadas en color beige, piel, perdón, y así me voy a ir linealmente. Entonces 36 en negro, 14 en piel y así. Me voy a ir entonces yendo con, miren, entonces como les decía, 2 puntos antes de llegar a esta sección del negro del cabello, voy a parar. Entonces tomo mi hilo negro, lo voy a hacer así mejor. Y tomo el marrón y luego tomo el negro y lo voy a llevar para atrás. Así yo hago los cambios de color. Obviamente hay muchas más técnicas, ustedes se van acostumbrando. Yo me acostumbré a esta técnica, pero hay quienes no hacen el cambio de color así, ¿cierto? Entonces, bueno, todo es, cada uno se va a ceñir a lo que más le conviene o a lo que más facilidad se le genera en su tejido. Sigo entonces con las 36 puntadas que me pide el patrón. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tomo el hilo negro que es con el que estoy trabajando. Procuren de que esto quede estiradito.
todos sus hilos, todo, miren, quedé así. Y llevamos 9 puntaditas en color negro, son 36, recuerden, 9, 10, 11, 10, 11, 3, 6, 9, 11, sí. 12, 13, 14, 15, 16. Y procuren que esto le quede bien derechito, miren, los puntos deben quedar derechitos, ni que les quede así, ni que les vaya a quedar muy así, tratar de que quede derechito, ¿cierto? Entonces ustedes van controlando su tejido. A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sí, pero simplemente aclaraba porque hay personas para Norca que acaba de comentar, bueno, hace ratico, Norca Calderas o Niorca, no sé, Norca Calderas, pero sí hay personas que se aterrorizan, o sea, ven esto como vulgaridades, pero bueno, es una forma de decirlo, ¿cierto? Espero lo entiendan y no lo vayan a tomar a mal. 3, las expresiones que decimos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 26 llevo, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y llegamos a las 36. Entonces ese punto no lo voy a cerrar, miren, lo dejo así a media y voy a aprovechar para acomodar mis hilos nuevamente. Vi a alguien, esto fue una técnica que vi, les voy a comentar así rápidamente. Ustedes conocen los cucharones que tienen como unas ranuras, entonces ponían esos hilos, o sea, me pareció muy curioso eso, de que ponían un cucharón con esas ranuras y por cada ranura pasaban el hilo. O sea, esto con el fin de que no se les enredara. Entonces es una buena técnica, aunque es algo muy curioso tomar un cucharón, o sea, algo de la cocina, y emplearlo para esta clase de tejido, ¿cierto? Entonces... Ustedes se pueden inspirar también en eso, en un cucharón. Toman un cucharón y por cada ranurita van a poner el hilo. Vamos a ver entonces la vuelta, miren, justamente en la parte de la naricita vamos a empezar, miren acá. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntadas en color piel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en piel, 4 negros, 4 piel y 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntadas en negro. 14 en piel. Entonces, cambio de color o cerramos ese punto negro con el piel, llevando la hebra para abajo, miren. Me ayudo de la aguja y después lo llevo para atrás y hago las 14 puntadas con este color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14. No cerrémoslo, aunque son solamente 14. Y como les he dicho, voy a ir moviendo nuevamente. Entonces abro la bolsa, abro mi base. Y recuerden, vamos a ir ubicando esto a la derecha. A la derecha, a mi derecha. A la derecha de sus pantallas, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfecto. Pero este punto no lo tengo que terminar. O sea, no lo termino con el mismo color, lo dejo a medias, miren. Y retomo el hilo negro. Lo agarro por acá. Pero tengo que cruzarlo con el color piel. Miren, yo el color piel no lo dejo así libre, suelto, sino que yo vengo, miren. Hago esto. Tomo el piel. Y de una vez agarro el negro también, miren, lo busco, lo agarro y con mi dedo pulgar lo llevo para atrás. Lo llevo para atrás de esta manera y nuevamente agarro el negro, miren, ya está ahí listo y hago las 4 puntadas. ¿Qué vendría haciendo? Miren, ya estamos entonces empezando la parte de la nariz de la mafalda. Son 4 en este color. 1, 2, 3, 4. Nuevamente miro el patrón. Miro el patrón de mi mochila. Entonces 4 puntaditas en color negro, miren, ahí claramente se ven. 4 en color piel y 2, 4, 6, 8, 10, 12 en color negro. Entonces 4 en color piel, nuevamente lo que les digo, vamos a cerrar ese punto con el color piel. Ahí está, miren. Cierro el punto con piel y hago las 4 puntaditas que me indica el patrón. 1, 2, 3, 4. Nuevamente cambio de color a negro, llevo el negro para atrás, miren. Y obviamente sin que esto se me cruce por acá, así, bajo la puntada, que quede bajita, bonita. Realizo 12 puntadas en color negro. 1, 2, 3. Obviamente esto no se me debe cerrar, miren cómo debe ir quedando. 3. A ver, 3. Realmente sí quiero terminarla rápido, quiero seguir avanzando y terminarla pronto para mostrar lo que voy a hacer el llavero. Quiero hacerle un llavero a esto, un llavero diferente a la mochila. Vamos a ver si dejaron comentarios, leemos. A ver. Bueno, no han comentado. Chat en vivo. 7 personas. Bueno, muchas gracias. Seguimos acá en el directo. Espero se unan más personas, pero ya creería que voy a terminar el directo. Sí, ya han pasado que 1 hora y media de en vivo, ¿cierto? Entonces, voy a terminar este diseño. Voy a terminarlo. Entonces recuerden, 12 puntaditas en color negro. Y voy mirando si de pronto se me ven los hilos, aunque no se me ven, miren. 3, 4, 5. Y busco que esto me quede por debajo. O sea, los hilos me gusta que queden por debajo del cordón. El cordón encima y los hilos debajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Entonces cierro ahora con el color marrón. Y ahora sí hemos finalizado este primer diseño de la vuelta 24. Avanzo hasta el otro lado y repito exactamente las mismas puntadas en la otra figurita. Y sabemos que, ay Dios mío, no sé por qué me estoy enredando tanto. Y sabemos que la parte del marrón se teje exactamente igual, no hay ningún cambio. O sea, el cuerpo, el fondo como tal siempre va a ser marrón, o el color que ustedes vayan a elegir, ese debe ser hasta el final. Entonces mi color de base es el marrón. Entonces tengo que avanzar hasta el otro lado. Se llama Dorila. Dice Norca Calderas. La guayu se llama Dorila. Curioso el nombre, ¿cierto? Dorila. Bueno, espero y aspiro terminar esta mochila rápido porque realmente sí, ya estoy contra el tiempo. Contra el tiempo estoy. Pero el directo como tal me obliga a tejer rápido, entonces debo hacerlo rápido para seguir avanzando. No sé por qué no puedo leer comentarios desde este teléfono. Bueno, dejen su like, compartan, comenten si les gustan los directos o bueno, opinen de lo que realmente, si están inconformes con algo, lo pueden opinar, pueden escribir lo que ustedes piensen. Eso sí, de manera respetuosa. Pueden dejar los comentarios, pero de manera respetuosa. Seguimos entonces acá con el tejido y voy a repetir la otra figurita de la vuelta 24. Voy a ir abriendo nuevamente la mochila, como les digo, para que me quede a la derecha, ¿cierto? A este lado me debe quedar, miren. Así me debe ir quedando y voy a ir acomodando mi tejido para ir mirando cómo va quedando la mochila. Ya se va viendo más el avance, aunque todavía faltan muchas vueltas para terminarla. Me faltan aproximadamente unas 15 vueltas, si no estoy mal, 15 vueltas para terminar. Tengo que terminarla sí o sí este fin de semana, porque a más tardar el martes es 9, sí. Martes 9 debo entregarla. Y se me viene otro pedido grande, entonces estoy corriendo con esto. A ver si la termino pronto. Y aprovechando de que son pedidos, grabo directos o grabo tutorial. Ahí voy mirando a ver cómo les voy mostrando el proceso de esta mochila. De esta mochila. Entonces, vamos a ver si termino rápido. Es que mejor dicho, tengo dos opciones. O la termino o la termino. No hay de otra. La termino o la termino. Porque es una chica, es una seño que es muy fan de esta muñeca y me la pidió, pero mejor dicho, ya está que se muere por esa mochila. Entonces ya me han pedido dos, una que hice con fucsia, la entregué, y después cuando subí esa foto a las redes sociales me empezaron a preguntar por esta mochila. Entonces, bueno, estoy corriendo con esta para ver si la entrego pronto. De hecho, si la termino antes, la entrego, o sea, la puedo entregar, ¿cierto?
Pero cuando a ustedes les ponen una fecha, lo importante es entregarla a esa fecha, el día que es, ¿cierto? Mirando que me quede bien porque también me preocupa mucho la calidad. Por eso, así sea rápido que ustedes tejan, pero la calidad no hay que perderla, por supuesto, hay que quede bonita. No podemos descuidar la puntada, tiene que quedar bonita, independientemente de que tejan rápido ustedes. No hay que descuidar esos detalles, ¿cierto? Pero bueno, gracias a Dios estoy trabajando con cordón y se avanza mucho más rápido. Se avanza mucho más rápido aplicando el cordón como alma. Sí, son buenos y entretenidos, pero a veces los hago en la mañana, a veces los hago en la tarde. Bueno, es muy rara la vez que yo los hago en la tarde. Ahora último los he estado haciendo en la mañana. Pero me he dado cuenta de que hay personas que no pueden por su trabajo, no pueden por muchas cosas conectarse en la mañana. Entonces también hay que pensar en eso, que no todas las personas se pueden conectar e incluso no se pueden conectar porque están trabajando. Entonces, en horarios laborales no. Y bueno, a pesar de que es sábado, también hay personas que pues trabajan obviamente los sábados hasta tarde. Trabajan hasta tarde. Entonces ahí cambio de color y recuerden, hago las 36 puntadas de la figurita. Empiezo 1, 2, 3. Bueno, Dios quiera que sí la pueda terminar. Los directos me parecen excelentes. Dice Norca Calderas. 3. Iba a decirle Niorca, pero no es Niorca, sino Norc. Ay, se me está moviendo la cámara. Bueno, que esto no sea impedimento para mostrar, ¿cierto? Seguir avanzando. Lo que sí no me gusta es cuando hay música porque de una me toca cortar, me toca finalizar el directo. Cuando hay música, esto es para aclararlo, la gente cree que uno de pronto corta el directo porque sí, no, realmente la música, no, a nosotros que somos creadores de contenido nos exigen mucho no poner música en los, o por lo menos si es una música que sea que usted tenga permiso para utilizarla, pero pues son canciones que suenan en la radio, entonces cuando suena, pues obviamente uno, y son vecinos, entonces uno no tiene como el control de eso. De hecho ya no estoy contando porque me voy a guiar de la otra figurita que ya tejí, de la otra. Me voy a guiar de la otra. Bueno, no tengo los derechos de autor de la música que acaba de oír. Entonces voy a terminar aquí y ya finalizamos el directo por el día de hoy. Y nos vemos después para ir mostrando ya cómo va quedando la mochila. Me faltan los ojales, no, me falta mucho todavía. A veces como que digo, ¿será que sí logro tejerla? ¿Logro terminarla? Y digo, no, sí, tengo que terminarla porque pues ya es un pedido, ¿sí? Y hay que cumplir con lo que ustedes hacen. Por ejemplo, si a ustedes les hacen un pedido y mejor dicho son personas que son bien, entonces hay que cumplir, ¿cierto? Hay que cumplir con el trabajo. Miren lo que me pasó, no puse mucha atención, no presté mucha atención y miren, acá se me vieron unos hilos, no mucho, pero sí. Ahí se ve un poquito, miren, un poquito y acá en la parte del piel también. Entonces hay que tener más cuidado con eso porque no es bueno que se vean los hilos ahí por la parte del revés. Seguimos, miren. Está bastante chévere este hilo, me gusta mucho tejer con este hilo.
porque es suave, es muy manejable, no es tan tosco como otra clase de hilos. Voy llegando entonces a donde tengo que llegar. Ah, es lineal con esta, ok. Entonces tengo que llegar que quede lineal con la parte de abajo. Y después de que haga esta, tengo que tejer 14 puntadas en color 14, ¿cierto? En color piel, para después hacer la naricita. Entonces cambio de color. Se me está moviendo demasiado la cámara, lo siento. Cierro con el color piel o color de base. Lo llevo para abajo y lo cruzo. Cruzamos y hacemos las 14 puntadas que me pide el gráfico. El diseño, el patrón, la cuadrícula, como le quieran decir. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Volteo el diseño, la bolsa. Volteo la bolsa. A veces cuando lo doblo se forman esas, digámoslo así, esas barriguitas cuando lo doblo, miren. Pero no pasa nada, eso solamente es cuando lo están. Pero miren, la mochila está quedando muy bien. Está quedando como quiero. Como yo quiero, miren. Me está quedando súper bien, miren. Esto es simplemente cuando doblo, miren. Entonces doblo la base. Y así es mejor. A mí me gusta tejer también así, porque es más cómodo. Entonces acomodo mis hilos, los estiro, recuerden. Y son 14 puntaditas. Miren, no se me pueden ver los hilos, entonces los voy jalando. Tres, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿cierto? Bien, ahora hago el cambio de color para tejer la nariz, empezar a tejer la nariz. Entonces cierro con negro, y hago las 4 puntaditas que me pide el patrón, ¿cierto? Que es la parte de la nariz, miren. Voy a ver acá, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 4, 4, 4, 4 y 2. Entonces 4 negras, 2, 3, 4. 4 negras, cambio a piel. Cuatro negras, cambio a piel, miren, cierro con el color de base, con el color pues del rostro, de la carita, y hago 4 puntaditas en color piel, 1, 2, 3, 4. Cierro nuevamente con negro y hago 12 puntaditas. Automáticamente tengo que hacerlas, inmediatamente tengo que hacer 12 puntaditas para finalizar la segunda figurita de la vuelta 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A ver. Son 12 o 14, al fin que 3, 6, 9, 10, 11 son 12. Y aquí, porque entonces yo llevo acá. A ver, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, yo sí decía 10. No 9, sino 10. 11 y 12. ¿Cierto? Entonces hemos finalizado la vuelta, la parte de las dos figuritas de la vuelta 24. Cambio de color. Y entonces avanzo con el color de base, en mi caso marrón. Abro nuevamente la mochila. Voy mirando que me quede bien. Ok, acá se me abrió un poquito, jalo el cordón. Trato de que esto me quede bien. Entonces nuevamente aquí. Bueno, lo que yo digo, miren, se me vieron unos hilitos por acá. Voy a soltar mejor porque no quiero que se me vea eso ahí. No importa que me toque repetirlo, pero me gusta que quede bien, bien, bien. Entonces simplemente no voy a desbaratar la parte del negro, sino que jalo. No sé por qué se me vio esto acá y voy a aprovechar para jalar un poquito esto porque se me abrió demasiado la mochila a este lado. Ok, ahí. Nuevamente doblo. Sé que acá son 36 en negro, ya las tejí. Acá tejo el último punto, pero voy a doblar el plato. Y voy a hacer las puntaditas, 14 puntadas en color piel. Uno, dos, tres. Qué bien esto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora sí hago las 4 puntaditas en color negro. Uno, dos, tres, cuatro. Nuevamente 4 en color piel, ¿cierto? 4 en color piel. Entonces esta es la naricita, miren, ahí ya formé la nariz o la parte donde empieza la nariz. Por eso desarmé porque no me gusta que se me vean los hilos en la parte del revés. 1, 2, 3, 4. Cambio de color nuevamente, hago 12 puntadas en color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora sí hemos terminado entonces las dos figuritas, reviso. Muy importante que no se vean los hilos. Todo bien. Bueno, entonces ahora sí voy a dar por terminado este directo el día de hoy. 1 hora, casi 2 horas de directo. Y bueno, ahí vieron más o menos cómo lo tejo, cómo voy tejiendo yo la mochila. Entonces, nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por asistir. Por favor, compartan, comenten. Si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. El patrón ya lo dejé en la pestaña de comunidad. Este patrón, el patrón de la que estamos trabajando ahora. Entonces ustedes se van a dirigir al canal. Esto es a modo de para mostrarles el final.
Ustedes se van a ir a la pestaña de comunidad, miren ahí. Se van a dirigir a la pestaña de comunidad del canal y obviamente van a pulsar o van a mirar dónde está el patrón. Miren el patrón ahí. Ahí dejo el patrón, ¿cierto? Entonces, en la pestaña de comunidad, como les digo, ahí está el patrón. Entonces, nada, niños, miren, en mis redes sociales también lo pueden encontrar. Instagram, Facebook, TikTok, donde me quieran buscar, ahí me pueden encontrar. Y bueno, muchas gracias por todo, Dios los bendiga. Nos estamos viendo entonces para ir mostrando ya prácticamente el resultado final de la mochila. Dios los bendiga, nos vemos y no se les olvide suscribirse al canal, compartir, regálame un like para el crecimiento del mismo. Entonces ya saben, nos estamos viendo. Dios los bendiga, chao, gracias.